placer y una bendición poder estar dirigiéndome a ustedes para compartirles el devocional de este día. Y el devocional de este día básicamente es basado en Marcos capítulo 13, Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14. El tema es que le he puesto este devocional enviados por él. Y los versículos que me sirven de base para compartirles y de los cuales Dios me habló dice así: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Algo que usted y yo damos de conocer a través de este versículo, lo que Dios habló a mí a través de este devocional, es que Dios siempre está buscándonos y nos está trayendo y nos hace un llamado para atraernos hacia la persona de Jesús y con el objetivo de que estemos con Él. Así, básicamente es muy sencillo, no le voy a dar una clase de teología o algo así muy elevado, simplemente entender lo que el Evangelio dice y nos explica a cada uno de nosotros. Entonces, lo que usted y yo debemos entender en esta ocasión es que a través de los devocionales Dios nos va a hacer un llamado para estar con Él. Dios quiere que estemos con Él. Dios nos llama, pero quiere que estemos y que pasemos tiempo con Él. Así es que les invito a que leemos el siguiente versículo. El 14 dice: y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Algo que pasa y sucede cuando las personas empiezan a relacionarse con la persona de Cristo es entender y es identificarse con la misma misión que Jesús tenía. Jesús es el apóstol por excelencia. Apóstol es uno que es enviado. Entonces Jesús vino del cielo y estuvo entre nosotros y venía con un propósito, porque Él vino a ser enviado y fue enviado para predicar y anunciar el Evangelio, las buenas noticias. Entonces, cuando nosotros nos relacionamos por medio de Cristo y a través de su palabra, entonces debemos de entender que también vamos a ser como Cristo, vamos a ser llamados, escogidos, pero también para ser enviados. Por eso le puse este tema, enviados por Él, porque si usted lo que dice aquí el versículo es que los discípulos fueron llamados para que estuviesen con Cristo, y luego dice, y los envió a predicar. Algo bien importante y muy interesante es que Jesús dice que subió al monte. En los versículos anteriores que no leí, pero que es la misma base de nuestro devocional, Jesús había experimentado, estaba siendo oprimido por las multitudes debido a la sanidad y los milagros que se estaban realizando. Dice la gente dice la Biblia que la gente se le amontonaba y lo estaban oprimiendo, y que dice que ha de haber sido algo muy impactante, que la gente se aventaba porque querían experimentar la sanidad de sus enfermedades o la liberación de los demonios que traían. Entonces dice que hasta la gente se le aventaba sobre la persona de Jesús, que hasta dice en los versículos anteriores que les dijo: prepárenme una barca porque la gente me está oprimiendo. La gente llega por multitudes, venían de muchas regiones a buscar a Cristo. Entonces les había dicho: súbanme a una barca para seguir predicando. Y después de que pasó ese tiempo, fue cuando le dice Jesús, subió al monte. Pero Jesús no quiso ir solo, quiso ir acompañado con los 12, con las personas que Él había escogido, porque dice a los que Él quiso. Entonces los apartó con Él. Pero mire qué interesante, los llamó para que estuviesen con Él, pero después dice para enviarlos a predicar. O sea, ellos vieron cómo Jesús predicaba el Evangelio del Reino y cómo sanaba a las personas de sus enfermedades y cómo los liberaba de sus demonios. Bueno, ahora después dice que Cristo sube al monte, sube con 12, se apartan, les va a enseñar a orar, les va a enseñar algunas lecciones muy básicas. Fíjese bien, estamos hablando en el ministerio temprano de Jesús, donde ni siquiera las personas sabían o iban a ser capacitadas, simplemente aprender a estar con Jesús. Inmediatamente dice que los envió a predicar, pero dice que los envió a predicar con autoridad, porque dice el siguiente versículo en el número 15, que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. O sea,
Cuando uno está con Jesús y aprendes a estar con Él, eh, te va a enseñar y te va a decir Cristo cómo vas a orar por las personas que tienen enfermedades. Te va a decir Cristo y vas a empezar a hacer lo que Cristo hizo. Te va a enseñar cómo liberar a las personas de los demonios. Por eso dice que la predicación los envió a predicar, pero les dio autoridad. Una autoridad que es dada por Dios para que las personas puedan predicar y expandir o hacer crecer el reino de Dios. Entonces, después nos envía a predicar Jesús para predicar con autoridad. ¿Con qué autoridad? La autoridad que Dios nos da es para echar fuera demonios y para sanar las enfermedades que las personas tienen. Entonces, cuando uno se relaciona con Jesús y estás aprendiendo a estar con Él en la quietud, en la paz, cuando dice en el monte y que se apartó Jesús de las multitudes, dentro de nuestras actividades diarias, dentro de nuestras relaciones laborales, familiares, de nuestras relaciones con lo que debemos de buscar un tiempo de subir al monte, a estar y a permanecer con Jesús. Puede ser en la madrugada, antes de que todo el mundo, las actividades empiecen, antes de que empiece tu día, sube al monte con Jesús, platica con Él, pregúntale las dudas que tú tengas, dile Señor, ¿en qué quieres que yo te sirva? ¿A qué persona quieres que yo le predique el evangelio? ¿Con qué persona quieres que yo vaya y llore por ella porque tiene una enfermedad que sé que en tu nombre tú la vas a sanar? Hay una persona o personas que están atormentadas por los demonios, para que tú me digas a qué persona o qué familia debo de ir para deshacer la obra de Satanás en su vida. Pero eso solamente lo aprendemos si estamos pero aprendemos a permanecer con Jesús. La autoridad dada por Jesús, fíjese bien, no requiere ninguna capacitación, porque estamos en el capítulo 3 de Marcos y es cuando apenas el Señor está escogiendo a sus discípulos y ya los está enviando a predicar. O sea, aquí lo que me llama la atención es que los discípulos no tenían que ir a un instituto teológico, no tenían que recibir una preparación especial para sanar enfermos o para liberar demonios. Solamente ellos vieron a Jesús en unos versículos antes, cómo la gente y la multitud eran sanados. Dice aquí en el versículo 10, dice, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no lo descubriesen. Entonces, los discípulos habían visto cómo Jesús liberaba a las personas de los demonios, habían visto cómo las personas experimentaban sanidad, y ahora Jesús se los llevó un ratito al monte. No estuvo con ellos en el monte tal vez un día, no estuvo con ellos allí ni una semana, ni un mes, así como que los apartó ahí en un monasterio. No, simplemente estuvieron con Jesús y ellos aprendieron y veían a Jesús cómo se dirigía en oración al Padre, y veían cómo Jesús conocía el propósito de Dios, entonces lo transmitía y lo hacía. Ahora él quería que ellos lo aprendieran y que también hicieran lo que él mismo estaba haciendo. Es interesante saber y conocer esto. Luego dice, vayan y prediquen. Me vieron ya cómo lo hice, ahora ustedes háganlo. No requiere, para liberar a una persona de demonios no requiere una capacitación. Mi experiencia personal es que es lo mismo que yo hice. Yo aprendí a echar fuera demonios. ¿Y cómo lo aprendí? Pues yendo a donde estaban las personas que tenían la necesidad, lo que estaban enfermos o los que estaban endemoniados. Es más, yo llegaba a un lugar donde ni siquiera sabía que allí se iban a manifestar los demonios. Y le voy a platicar esta experiencia que tuve recién que yo conocí del Evangelio. Yo tenía apenas unos meses de haber conocido de Cristo, y en el primer amor que yo tenía por Cristo, pues quería que todo el mundo, mis compañeros de trabajo, conocieran lo que yo estaba conociendo. Y una vez me invitaron a un sepelio de un familiar de una compañera de trabajo, y era cerca de aquí, precisamente donde estamos en este lugar. Estoy hablando de hace como casi, yo creo que 30 años. Bueno, y yo llegué al sepelio y pues
les empecé a hablar de Cristo a las personas. Yo ni siquiera conocía ni el Evangelio completo, todavía apenas estaba yo leyendo el Evangelio, las epístolas de Pablo, no tenía mucho conocimiento digamos, de conocimiento teológico. Lo único que tenía yo era el amor que yo sentía de Cristo, que me había perdonado y que me amaba y que me aceptaba tal cual soy. Entonces llegué a ese velorio, a ese sepelio donde todo el mundo era pues religioso, con la tradición de la religión que tiene nuestro país. Y pues yo empecé a hablarles de Cristo, pero me doy cuenta que mi compañera de trabajo se le empieza a manifestar un demonio. Cuando yo les estaba predicando de Cristo a su familia, porque el familiar que es el que estaban ahí velando, pues eran puros familiares, y yo vi cómo el demonio le tomaba de las manos a mi compañera de trabajo y se las torcía. Yo empecé a orar por ella y vi cómo ella empezó, sus brazos y sus manos se le empezaron a retorcer y empezó a decir, ay, 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 me duele, porque le hizo así como que, haga de cuenta que le estaba haciendo el demonio una manita de puerco. Entonces me di cuenta y aprendí que mucha gente está endemoniada y no lo sabe, o han practicado cosas que ni ellos mismos saben que se metieron en el terreno con el enemigo. Entonces por eso Cristo lo primero que les enseñó a los discípulos para que el reino de Dios se pudiera extender es precisamente que tuvieran la autoridad. No es una autoridad que obtiene uno de sí mismo, es una autoridad dada por Dios a los que han creído en Cristo. Entonces usted y yo tenemos un gran propósito, que es el mismo propósito de Cristo cuando vino a la tierra. Él vino como un enviado de parte de Dios a predicar el reino. Ahora Cristo, cuando nosotros lo conocemos y empezamos a estar con Él, entonces también nos dice, ve y predica y haz lo mismo que yo hice cuando estuve en la tierra. Así es que usted no se debe preocupar. Le decía, y ahora últimamente me acerco y hay familias que se han acercado y me preguntan, oiga, mi muchachita, mi sobrina, mi hijo, se quiere suicidar, tiene pensamientos suicidas o pensamientos de muerte. Y antes yo corriera de las personas, como me gusta servir a las personas, las amo, y sobre todo cuando había casos así, corría yo rápido para, hágame una cita, vamos a ese hogar y vamos a echar fuera ese demonio. Es un demonio, es un espíritu de muerte, es un espíritu de suicidio. Y vamos a echar, iba y se ocurría la liberación. Pero ahora, ¿sabe qué? Ahora he entendido que la autoridad no nada más la tenemos los líderes o los pastores. Cristo le dio la autoridad a la iglesia, a cada miembro, a cada hijo o cada hija del reino. Tiene la autoridad dada por Cristo para echar fuera demonios o para orar para las personas y que éstas sanen. Cuando aprendemos a estar con Jesús por medio de los devocionales, cuando lo buscamos en el secreto, nos apartamos un tiempo en comunión con Dios, entonces nosotros entendemos el llamado que Dios nos hace a todos y entendemos que todos y cada uno tenemos la misma autoridad que tenía Cristo. No solamente el pastor o el líder puede echar fuera demonios o orar para que las personas sanen. La autoridad se la dio, dice aquí en este caso a 12, pero después Jesús escogió a 70 y también esos 70 tenían la misma autoridad para predicar y sanar de las enfermedades y echar fuera demonios. Entonces después se va Jesús, después de que es muerto, crucificado y ascendido a los cielos, pero antes de eso dice, ahora vayan a las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero también dice, vayan y hagan discípulos. Y también les dice que ninguna cosa mortífera les dañará. Entonces quiere decir que ahora en la autoridad, aunque ya no estaba Cristo físicamente, estaba su espíritu, y ahora la autoridad la tienen todos los que le creen, le siguen y pasan tiempo con él. Entonces, en el libro de los Hechos vemos cómo ahora los discípulos están liberando demonios, están sanando a los enfermos, están resucitando a los muertos, están haciendo la obra de Cristo. En la actualidad usted y yo tenemos la misma autoridad que tenían los apóstoles en la iglesia apostólica del libro de los Hechos. Ahora es la misma autoridad que usted y yo tenemos, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Yo te invito a que reflexiones en este pasaje que es tan interesante, tan sencillo y que nos motiva a entender el propósito para el cual tú y yo estamos siendo llamados, y que además tenemos la autoridad para que orar por las personas que están enfermas y que éstas sanen en el nombre de Jesús, o ir por aquellas personas que tienen espíritus de muerte, de suicidio, o hay mucha infinidad de demonios. Sería una larga lista que yo te explicara, pero no importa qué demonio sea. Ahora la iglesia, tú y yo,
tenemos la autoridad de liberar a los demonios que sean, porque Dios nos las ha dado. Te invito a que tú reflexiones en esto. Somos, dice aquí, le puse, solo hay que estar con Jesús para saber que también somos enviados y que tenemos la misma autoridad que Él tenía para hacer la obra de Cristo. Quédate con esto en tu corazón. No lo olvides, sigue leyendo tu Biblia, ten tus devocionales, porque seguramente que Dios te va a usar grandemente. Nos vemos hasta la próxima. La paz de Dios contigo.